Dios les bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Habíamos quedado en este versículo en el video anterior y podemos decir que la iglesia es nacida y no fundada. Dado que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y como cuerpo tiene su cabeza, la cual es Jesucristo. No tiene como cabeza a ningún hombre, no tiene como cabeza a Pedro, no tiene por cabeza a ningún obispo, a ningún pastor, a ningún líder religioso. La cabeza es Cristo. Y Él gobierna la iglesia a través de las Escrituras, con la iluminación y la guía del Espíritu Santo. Dice que en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, la iglesia falsa, más la iglesia católica, y decimos católica porque es la que está llevando a miles y millones de personas al mismo infierno por su doctrina errada, por su doctrina torcida, porque el apóstol Pablo decía que si creemos en un evangelio falso, hemos creído en vano. Por eso predicamos la palabra del Señor, predicamos la verdadera palabra del Señor, porque es la palabra es la que da vida, no los dogmas, no las palabras de los hombres, porque el Señor dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Cuando el hombre escucha la verdadera palabra del Señor y cree, el Señor le da nueva vida, el Señor lo regenera, el Señor lo lava de sus pecados y el Espíritu Santo viene a morar en esa vida para guiarlo y como sello de la redención, como dice en Efesios 1:13. Dice, en ninguno otro hay salvación. La iglesia falsa, como dijimos en un principio, viene a colación de que se autoproclama como la salvadora. Ellos dicen que el plan de salvación es la misma iglesia. Eso es totalmente falso, es totalmente mentira y lleva a miles de personas a creer en vano, a creer en un falso evangelio y por lo tanto no pueden nacer de nuevo. Por eso dice la palabra, tienes nombre de que vives pero estás muerta, estás muerto, es lo que dice la palabra, tiene nombre de que vives pero estás muerto. ¿Por qué está muerta la persona? Porque ha creído en un evangelio falso, en un evangelio que dice que la iglesia es la que salva, la que dice que hay que seguir a la iglesia, la que dice que es el plan de salvación la iglesia. Le mienten a su gente, le mienten diciéndole que el plan de salvación es la iglesia misma, que usted es el plan de salvación para la humanidad, a la cual es totalmente falso. El único salvador que hay se llama Jesucristo. La iglesia no salva, el que salva es Jesucristo. Él es el que da vida. Por eso dice en Juan 1:12 que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos nacidos de Dios, no somos nacidos ni de Lutero, ni de Calvino, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Pablo. Somos nacidos de Dios. No somos nacidos de ninguna institución humana, de hombres, de ninguna denominación, de ningún pastor, ni aún de la persona que nos ha predicado la palabra del Señor. Simplemente ha sido un instrumento que Dios ha usado, nada más. Le agradecemos a Dios por esa persona. Pero el que nos da vida es Dios, no los hombres. Los hombres no dan vida. Por eso dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice en Jeremías 17:5. Entonces dice, en ningún otro hay salvación. La iglesia no salva, el que salva es Jesucristo de Nazaret. Esto debemos dejar en claro porque la iglesia es el cuerpo. Y al ser el cuerpo no hay jerarquía. Un cuerpo no tiene jerarquía, sino que son todos los miembros iguales. La única jerarquía que tiene el cuerpo, la única autoridad que tiene el cuerpo es la misma cabeza. La iglesia dice que es el cuerpo de Cristo, por lo tanto, Cristo es la única autoridad.
porque la mano no tiene autoridad sobre la otra mano, ni le puede dar órdenes a la otra mano. Ni una pierna le puede dar órdenes a la otra pierna, sino que las órdenes vienen directamente de la cabeza. La cabeza es Cristo y Cristo es la palabra. Él nos dejó las Escrituras como única autoridad, la cual el Espíritu Santo nos ilumina y nos guía, como dice en Juan 14:26, que Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar a toda verdad. Bendito el nombre del Señor. Ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Le mienten a la iglesia y hasta le cobran para ser salvos en la iglesia. Ya vamos a hablar de los diezmos, que el diezmo no es para la iglesia. Hay mucha doctrina torcida en la iglesia, la cual estos mismos líderes que gobiernan, que han secuestrado la doctrina de Cristo, que han tomado control de la iglesia, han torcido las Escrituras y prácticamente atormentan a las ovejas, las apalean con sus doctrinas falsas y prácticamente les cobran por pertenecer a una denominación, por pertenecer a un ministerio. Totalmente lamentable lo que pasa con estos líderes falsos. Por eso la iglesia tiene una sola cabeza, y esa cabeza es Cristo, y Cristo habla a través de las Escrituras. No hay otra palabra, las Escrituras. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:6, que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Así dice la palabra de Dios. Por eso debemos aferrarnos a las Escrituras. Porque dice la palabra que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Podemos ir a Efesios 5, 23, que dice, Efesios 5, 23 dice, porque el marido es cabeza de la iglesia, cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La palabra Salvador es sotero, que significa el protector, aquel que le salva, aquel que le sana. Cristo es nuestro protector, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro sanador, así como el marido es el salvador de su mujer, como dice acá, es el protector de su mujer y cabeza de su mujer, así Cristo también es cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que le está haciendo una analogía, un ejemplo del matrimonio, de cómo Cristo gobierna a su pueblo a través de la palabra. Porque dice también, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo gobierna a través de la palabra y con la guía del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 12:5. Romanos 12:5 dice la palabra, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vamos a leer el versículo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Por eso en un cuerpo no hay jerarquías. En el cuerpo de Cristo no hay jerarquías, ni hay gobernantes, sino que el único que gobierna es Cristo a través de su palabra. El católico dice, o los líderes católicos, o los que han estudiado, porque el católico en sí lamentablemente no entiende la Biblia, no entiende la palabra, porque no se la enseña. Por eso decimos que estas iglesias que tienen nombre de que viven pero están muertas, son iglesias disfrazadas como cristianas, pero en realidad son iglesias católicas y curas con corbata. Aunque es fuerte lo que digo,
está lleno de curas con corbata. ¿Por qué? Porque enseñan doctrinas católicas. ¿Cuál es la doctrina católica? Es la doctrina que dice que hay que apoyarse en los hombres y no en Cristo. Hay que apoyarse en palabra de hombres y no en la palabra de Dios. Esa es la doctrina católica. Ese es el evangelio diferente. Por eso decimos que hay curas con corbata. Si viene un cura, salimos corriendo, capaz. O si vemos a alguien con corbata y una Biblia, lo escuchamos. Y esa es la falsedad, porque dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y aún sus apóstoles, sus siervos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, podemos decir que en la iglesia no hay jerarquías, porque una mano no tiene autoridad sobre otra mano, ni una pierna sobre otra pierna, sino que la única autoridad que hay en el cuerpo es la cabeza. Entonces podemos decir que, vamos a leer Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la cabeza y estamos completos en Cristo. La iglesia falsa enseña que tenés que depender de los hombres. Por eso que hablan de la cobertura espiritual. Nuestro escudo es la fe. Ese es nuestro escudo, esa es nuestra protección. Como dice en el Salmo, el Señor es mi escudo, el Señor es mi fortaleza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Jehová está conmigo, Jehová es mi escudo y mi salvación. Dios es nuestro protector. Por eso de la cobertura y todo eso es mentira. El hombre no puede cubrir, el hombre es carne, el hombre es polvo, el hombre es barro, el hombre miente. Por eso dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Por eso dice, y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Cristo, no necesitamos más nada. Necesitamos solamente a Cristo. La palabra también dice, y vamos a ver en un versículo que viene, que tenemos comunión los unos con los otros y nos sometemos los unos a los otros en plena humildad, a la humildad de Cristo. Nadie es superior a nadie, ni nadie es menos que nadie en el cuerpo de Cristo, sino que somos todos iguales, así como son todos iguales los miembros en un cuerpo, porque son todos necesarios. Son todos necesarios. ¿Cuál es la falsedad de la iglesia? Es como en un cuerpo se levantara una mano y quisiera gobernar a todo el cuerpo. Eso es algo totalmente ridículo. Cuando los hombres se levantan en la iglesia, es totalmente ridículo, totalmente antibíblico y empieza a enseñar doctrinas, falsas doctrinas de demonios, porque es la única manera de gobernar. Tiene que apelar a la digamos entre comillas, a la inteligencia de los demonios para inventar doctrinas y gobernar en la iglesia. Por eso el Señor, por medio de su palabra, desnuda a estos falsos apóstoles, estos falsos obreros fraudulentos. ¿Qué son los obreros fraudulentos? Son obreros falsos que se dicen llamarse pastores, pero no son pastores. Son gente común y corriente que Dios nunca los ha levantado, pero ellos mismos se levantan porque todo lo que los rodea es falso. Tiene una iglesia falsa y su apostolado, su pastorado totalmente falso. Tiene que estar sometido a la luz de la palabra. Y Dios es el que levanta, Dios es el que hace competente a una persona. Dios es el que lo capacita, el Espíritu Santo es el que lo levanta. Por eso dice en Hechos capítulo 13, Hechos 13, dice que Dios, el Espíritu Santo es el que levanta, no el hombre. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Y ministrándose estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que capacita? ¿Quién es el que da el ministerio del Espíritu Santo? Por eso el Señor dice en su palabra, en Efesios 4:11, que Él mismo constituyó, no los hombres no constituyen, los hombres no levantan a nadie. Los hombres están
los miembros del cuerpo están a las órdenes de la cabeza. Por eso dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ya el Espíritu Santo los había llamado, los había capacitado y los había levantado. Solamente la iglesia los tenía que apartar. La iglesia no elige, la iglesia no levanta a nadie. El hombre quiere tomar control de la iglesia atando al Espíritu Santo. La iglesia falsa es la que secuestra las escrituras, secuestra la doctrina, hace doctrina de hombres y pone un magisterio de hombres, gobernado por hombres. Esa es la falsedad, Pero la verdadera iglesia de Cristo es la que es gobernada por la palabra de Dios, inspirada y iluminada por el Espíritu Santo, revelada por el Espíritu Santo. Es la que realmente es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia verdadera, la que está siendo gobernada por las escrituras y con la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Simplemente es eso. No hay más. Simplemente eso. El Espíritu Santo capacita, el Espíritu Santo levanta y la iglesia le aparta. Simplemente. La iglesia no hace absolutamente, no aparta a nadie. La iglesia no tiene esa capacidad, no tiene ese mandato de Dios, sino que es el Espíritu Santo el que le dice a la iglesia apartarme a este y a aquel. Nada más. Entonces la iglesia es gobernada por Cristo Jesús, la cabeza. Hasta aquí vamos a estar con este video y vamos a concluir en otro video porque si no se va a hacer un poquito largo para decir que en la iglesia gobierna Cristo y no los hombres, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios les bendiga a todos.